El tema: somos salvos por gracia. Dice la Sagrada Escritura: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Romanos 3, 10, 12. En efecto, los pecados y los pecadores han venido aumentando en forma gradual a medida que pasan los años. Así estamos desde el pecado de desobediencia en el jardín de Edén. No obstante que el Señor había anunciado a Adán que si cometía ese pecado moriría. Por su parte, el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas: porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La muerte a la que se hace referencia no se trata de muerte física, sino de muerte espiritual, la muerte del alma. Dice en la Biblia que el Dios de este mundo, el diablo, ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. También nos enseña la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos esclavos del pecado, Juan 8:34, y merecíamos la condenación. Entonces los pecadores han necesitado y necesitan ser salvados de la ira de Dios, de la condenación eterna, del infierno. Y para ser salvos es necesario creer. Pero estando muertos en pecados no se puede creer. Pero Dios, nuestro Creador, en su infinita misericordia y en su gran amor hacia nosotros, nos dio la vida, es decir, nos salvó de la condenación que había entre nosotros. Envió entonces a su Hijo Jesucristo, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El Hijo del Altísimo vino para que pudiéramos tener vida, y vida en abundancia. Juan 10:10. Escribió el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Esto significa que no somos salvos por actos externos de religiosidad, por hacer obras que exige la ley, tampoco por nuestras buenas acciones, por ser buenas personas, por dar buenos consejos. No, sino por gracia, por la gracia de Dios. Dice en Romanos 3:20, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia o conocemos del pecado. Sí, somos salvos por la gracia de Dios. Y la gracia significa benevolencia, favor o beneficio inmerecido. Si mereciéramos ese favor, la salvación no sería por gracia. Dice la Sagrada Escritura: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2:4-5. Aunque éramos pecadores, Cristo vino a darse en sacrificio, y ese sacrificio nos trajo la salvación. Pero tenemos que guardar en todo momento esa salvación, y esto solo lo podemos hacer manteniéndonos firmes a su palabra. Guardar nuestra salvación implica permanecer alerta
a la voz de nuestro Padre y perseverar en vivir en su palabra, obedecerla, servirle y seguir sus pasos. Dejar de fijarnos en lo terrenal y poner nuestra mirada en lo celestial. Creemos en el Evangelio y recibimos al Señor Jesucristo por fe. Pero es Dios quien nos da el deseo, la capacidad y el entendimiento para hacerlo. Todo es debido a la gracia de Dios de principio a fin. Se concluye: Dios nos salva por gracia mediante la fe a través de su Hijo Jesucristo para buenas obras. Para Dios el pecado es muerte, pero cuando dejamos el pecado, Él nos considera que estamos vivos. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos perdona si nos arrepentimos y pasamos de vivir en este mundo de pecado a vivir en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gracia de Dios no es licencia para pecar, sino que es el medio por el cual obtenemos la salvación inmerecida. La salvación por iniciativa divina nos revela a Dios buscando al hombre y no el hombre a Dios. Un pecador arrepentido y regenerado vive una vida de santidad. Vive siendo librado de la culpa del pecado por la gracia que perdona y justifica. La gracia que salva es la bondad y el favor libre e inmerecido de Dios. El amor eterno o la buena voluntad de Dios para con sus criaturas es la fuente de donde fluyen todas las misericordias para nosotros. Su amor es grande y su misericordia es rica y para siempre. Entonces, ¿cuánta razón tienen los pecadores para procurar fervorosamente la gracia que los hará hijos de Dios y herederos de la gloria, habiendo sido hijos de la ira? Amén. Dios los bendiga.